Muy buenos días, queridos estudiantes, les habla su docente Wilmer Aparicio en un nuevo video de esta segunda semana en el módulo Introducción a la Biblia y la unidad número 2, lo que creemos acerca de la Biblia. En esta ocasión nos toca examinar lo que se conoce como el canon bíblico. Escrito por aproximadamente 40 autores a lo largo de 1500 años, fue un proceso llevado primero por judíos rabinos y eruditos judíos y luego por los primeros cristianos. El canon de las Escrituras se define como los libros de la Biblia aceptados oficialmente como las Sagradas Escrituras. Es decir, que siendo la Biblia esencialmente una colección de libros, ¿cómo llegaron estos a formar parte del listado oficial? Es un tema que tocaremos el día de hoy. La palabra canon proviene del griego canon, que significa vara larga o caña para medir. Se considera al canon como la regla cristiana de fe, verdad y práctica, y como la norma crítica y fundamental del pensamiento cristiano. Esta palabra se aplica a la Biblia como la regla de medición con la cual deben estar en completa armonía todas y cada una de las obras literarias que forman parte de las Sagradas Escrituras. Al respecto, en Gálatas 6:16, el apóstol Pablo da instrucciones y leemos: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. En la tradición judeo-cristiana, el canon tiene un propósito triple. 1. Identificar y conservar la revelación a fin de evitar que se confundan con las reflexiones posteriores en torno a ella. Vale decir que no se agregue nada a lo ya escrito. 2. Proteger la revelación impidiendo que sufra cambios o alteraciones. Vale decir que no se quite nada. Y 3. Brinda a los creyentes la garantía de un fundamento sólido de manera que puedan estudiar la revelación y vivir de acuerdo a sus principios. Algunos datos históricos. Según Samler, el canon originalmente significaba lista, donde se dividía entre libros canónicos, aprobados para leer, y apócrifos, es decir, que se podía leer pero no como regla de fe. El término canon se encuentra por primera vez en los escritos de Anfiloquio en el año 380 después de Cristo, y la palabra Biblia desde el siglo V, que significa colección de libros por excelencia. Los libros incluidos en el canon bíblico cristiano, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fueron decididos en el siglo V por la antigua Iglesia indivisa, que incluye tanto las tradiciones católicas y ortodoxa oriental, y fue reafirmado por la Iglesia católica como consecuencia de la Reforma protestante en el Concilio de Trento en 1546. Los cánones protestantes de la Iglesia de Inglaterra, anglicana, y los calvinistas ingleses se decidieron definitivamente en los 39 artículos de 1563 y la Confesión de Fe de Westminster en 1647 respectivamente. Reglas para la canonicidad. Existen 4 principios generalmente aceptados que debió cumplir cada escrito examinado para pasar a formar parte del canon bíblico. Primero, el autor debe ser apóstol o tener conexión cercana con el apóstol, es decir, que el libro debe mostrar autoridad apostólica. Puesto que Jesús no dejó personalmente nada por escrito, los escritos con mayor autoridad al alcance de la Iglesia eran aquellos que procedían de sus apóstoles. Segundo, el libro debe haber sido aceptado por el cuerpo de Cristo en general. Tercero, el libro debe tener consistencia de doctrina y enseñanza ortodoxa. En otras palabras, recurrían al criterio de la ortodoxia. Por ortodoxia entendían la fe apostólica, la fe establecida en los escritos apostólicos incuestionables y mantenida en las iglesias que habían sido fundadas por los apóstoles. Y 4, tiene que mostrar evidencia de altos valores morales y espirituales que reflejen al Espíritu Santo. Cualquier texto que se haya examinado
y que haya cumplido con estos 4 puntos con seguridad llegó a formar parte finalmente del canon bíblico. Canon del Antiguo Testamento. Se dividió en 3: la Torá o ley, conformada por los 5 primeros libros, también conocido como Pentateuco; los Nevi'im o libros proféticos, que se dividían en 2, primitivos o anteriores, y los posteriores, con un total de 8 libros; y 3, los Ketuvim o hagiógrafos, también llamados escritos, que representa un conjunto de 11 libros. Atención, como trabajo de investigación les pido elaborar el listado de los 5 libros de la Torá, los 8 libros Nevi'im y los 11 libros Ketuvim. Repito, como trabajo de investigación les pido elaborar el listado de los 5 libros de la Torá, los 8 libros que conforman los Nevi'im y los 11 libros que conforman los Ketuvim. Es importante saber que con las iniciales del Torá, Nevi'im y Ketuvim se ha conformado la palabra hebrea Tanakh o Tanaj, que es la Biblia hebrea. Asimismo, puntualizamos que los 39 libros del Antiguo Testamento tienen relación exacta con los 24 libros del Tanaj hebreo, ya que los 12 profetas menores se encontraban en un solo libro, y de igual manera Reyes, Crónicas, Samuel, Esdras y Nehemías. Canon del Nuevo Testamento. Fue un proceso gradual, como el Antiguo Testamento, que concluyó para fines del siglo IV, cuando se había desvanecido toda duda respecto a los libros. Es una lista acordada de 27 libros que incluye los evangelios canónicos, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de los apóstoles y el libro del Apocalipsis. Cánones más antiguos del Nuevo Testamento. La mención más antigua de un canon definido es la de Marción, el año 140 después de Cristo, que rechazó las epístolas pastorales y fue considerado como hereje, ya que incluyó solo las epístolas que concordaban con sus opiniones. Además, hizo cambios en el Evangelio de Lucas para sustentar sus ideas. También se encuentra el canon Muratori, o también llamado Muratoriano, que data del año 170 a 200 después de Cristo, que era una lista de libros que Roma consideraba autorizada. Primeras listas del Nuevo Testamento. En los primeros siglos de la Iglesia, diversas personas elaboraron catálogos o listas de libros del Nuevo Testamento. La más antigua es la de Orígenes, en el año 210 después de Cristo. La siguiente fue la de Eusebio, el año 315 después de Cristo. Continúa la lista de Atanasio en la misma fecha, y finalmente la lista de Cirilo de Jerusalén, el año 340 después de Cristo. Decisión de conciliar. El canon se constituyó en una discusión de mucho tiempo, un asunto muy complejo y sin solución en la Iglesia medieval. Es así que se hicieron muchos concilios. El Sínodo de Cartago, el año 397 a 419 después de Cristo, tomó la primera decisión de conciliar para establecer el canon, ratificándolo formalmente tal como existe en la actualidad. El Concilio de Trulán confirmó la decisión el año 692 después de Cristo. La decisión de estos concilios no autorizó el presente canon de la Biblia, solo confirmó lo que ya había sido aceptado por el uso general. Libros apócrifos. El canon judío se consideró completo por el año 100 a.C. Sin embargo, continuaron escribiéndose algunos libros de edificación que fueron usados y citados ampliamente, sin considerarlos en el mismo plano de las escrituras canónicas. Estos son los libros apócrifos, también denominados por el catolicismo como deuterocanónicos. La palabra apócrifo originalmente quiere decir oculto, refiriéndose a un origen o autoridad secretos. La palabra deuterocanónico significa segundo canon.
El protestantismo rechazó los libros apócrifos y aceptó el canon judío en lugar del alejandrino y las escrituras judías en vez de la Septuaginta. Libros pseudoepígrafos. Los pseudoepígrafos, también llamados falsamente atribuidos, como lo dice el nombre, eran una colección de escritos que no pertenecían a las escrituras canónicas ni a los libros apócrifos y jamás fueron aceptados en la iglesia judía ni en la cristiana. Atanasio los distingue de una manera muy interesante. 1. Los libros canónicos. 2. Los libros dignos de ser leídos aunque no fueran canónicos, es decir, los apócrifos o deuterocanónicos. Y 3. Las obras ficticias de los herejes, que serían los libros pseudoepígrafos. Con esto habríamos concluido con el contenido para el día de hoy. La palabra del Señor nos habla en el Salmo 119, versículo 160, de la siguiente forma: la suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de justicia. Con esto comprendemos que necesitamos tener en nuestro conocimiento la totalidad de la palabra del Señor. Y eso es lo que estamos haciendo a través de estos estudios, a través de estas profundizaciones, de buscar el origen de las cosas que son para nosotros autoridad, es decir, de la palabra del Señor, y saber que esta suma de la palabra será la verdad para nuestras vidas, y como dice el Salmo 119, verso 160, y eterno todo juicio de tu justicia. Muchas gracias y que Dios les bendiga.